Ahora vamos a ingresar al intrincado, podríamos decir, mundo del radicalismo, que está, no digo que en ebullición, pero está en movimiento, hay debate. Bueno, punto de partida, Miguel Ponce, es dirigente radical, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio. Muy buenos días, Soledad Cirulnik, Alejandro Delgado Morales saludan. Alejandro y Soledad, una alegría, un placer estar con ustedes. Buenos días, gracias por atendernos. Muy amable, muy amable. Pues bien, entonces, ¿cuán dinámico está el radicalismo? ¿Qué está sucediendo en las entrañas del centenario partido? ¡Oh, qué bárbaro! Le das así un carácter de solemnidad que me emociona. No, el tema es que obviamente ha pasado más de un año ya del gobierno de Cambiemos. Y mucho más de un año y medio desde la última vez que se reuniera la máxima instancia partidaria, la Convención Nacional, allá en Gualeguaychú, precisamente donde se tomó la decisión de integrar Cambiemos con el PRO y la coalición cívica. Sí. Los que perdimos, nosotros planteábamos una cosa más amplia a partir de la experiencia de nuestra alianza con el socialismo, que todavía se mantiene ahí en Santa Fe, ¿no es cierto? El viejo UNEN, como hablábamos en aquel entonces. Entendíamos que tenía que ser más amplia la cosa, pero este es un partido muy democrático y sobre todo hemos internalizado de que a partir de que no tenemos liderazgos fuertes, de hecho el último liderazgo fuerte ha sido el de Raúl Alfonsín, nadie después ha podido suplantar ese rol, tiene que funcionar la institucionalidad y entonces acatamos democráticamente lo resuelto en Gualeguaychú. Claro, hubiéramos esperado que además del planteo de la alianza electoral, hubiéramos conocido un programa con el cual se hubiesen comprometido todos los partidos, que por supuesto no hubiese contenido algunas cuestiones que han originado que la balanza social, como está ocurriendo hasta ahora, se haya inclinado tan desfavorablemente hacia los desposeídos, sabiendo que nosotros pretendemos seguir siendo la causa de los desposeídos, que fue nuestro origen, ¿no es cierto? Entonces, en esa alianza, además de no conocer el programa económico, hecho que nos parece, o el programa político y económico, hecho que nos parece que ha sido un déficit de quienes condujeron el proceso precisamente aliancista en términos electorales, uno podría decir que lo único positivo, o lo más positivo para no ser egoísta, ha sido que permitió una alianza que impidió la continuidad del régimen anterior. Digo, siempre hay algún amigo que dice, cada vez que me agarra bronca contra Macri y el gobierno, me acuerdo de Scioli y del gobernador Aníbal Fernández. Entonces, pero digo, no nos podemos quedar en eso. Todos hubiéramos preferido, ¿no es cierto?, conocer un programa que estuviese más de acuerdo con el cariz progresista, socialdemócrata, histórico de la Unión Cívica Radical, particularmente desde los tiempos de Raúl Alfonsín. Acá, claramente en Cambiemos a esta altura, uno puede hacer un balance y decir, en términos políticos, el PRO ha cumplido su rol, colocó casi el 70% de funcionarios provenientes de la actividad privada, los famosos CIOs, lo que no está mal, si además de aplicar los criterios de conducción de la actividad privada, los que sabemos y trabajamos toda nuestra vida, mucho tiempo en la actividad privada, yo soy ingeniero industrial, he sido gerente de marketing de alguna de las empresas importantes en Argentina, etcétera, trabajo actualmente en la actividad privada también, sabemos que además de ciertas herramientas de gestión, hay costos, se pagan costos. ¿Alguien piensa que luego de lo de ocurrido con el tema de las jubilaciones la semana pasada o con la chambonada del cambio del 24 de marzo no iba a haber responsables? Alguien hubiera tenido que pasar por la oficina de personal a retirar el sobre de la indemnización, ¿no es cierto? Entonces el PRO ha cumplido su rol, colocó su gente y está cumpliendo dentro de lo esperado, coherente con diríamos, su extracción, diríamos, histórica. La coalición cívica, Lilita Carrió, sin que nadie le elija, se ha erigido en fiscal de la República y cumple un rol muy destacado. ¿Por qué? Porque el gobierno le escucha. ¿Qué tenía que aportar el radicalismo? ¿Qué esperaba la gente que votó Cambiemos del radicalismo? ¿Qué esperaba el pueblo radical de un radicalismo integrando, ¿no es cierto?, una alianza de gobierno? Usted dice que mucho más que esto.
No solo, esperaba dos cosas esencialmente: la política y la sensibilidad social. Ninguna, estas dos son los elementos principales que le están faltando al gobierno. Entonces, nosotros entendemos que nuestro principal reclamo no es al PRO, no es a Lilita, es a la conducción actual de la Unión Cívica Radical, que por no hacer funcionar las estructuras partidarias, yo soy convencional nacional, y no nos hemos reunido desde entonces. Ahora, por esta movida que hemos efectuado, acaban de concedernos que van a convocar a la Convención Nacional en La Plata la primera semana de abril. Esto es gracias a esta movida. Yo siempre digo, nosotros no somos los que vamos conduciendo el proceso de rebeldía. Nosotros solamente estamos actuando, como decimos en la ingeniería, como catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es un elemento que permite que ingredientes que ya estaban precipiten en una reacción, en una pipeta o en una probeta se dé esta situación. Nosotros estamos canalizando objetivamente la rabia del pueblo radical, que está absolutamente insatisfecho con la gestión partidaria y los resultados que en el gobierno se están obteniendo a partir de esta situación. Bueno, Juan Manuel Casella nos decía días atrás, sí, aquí a Soledad, a mí, que en este camino, y con una descripción muy parecida a la que nos está haciendo, el radicalismo tiene posibilidades de desaparecer, de desintegrarse. Claro, algunos amigos se enojan porque usamos esta palabra, planteando como que estamos generando un alarmismo desproporcionado. Yo le digo, yo entré a la Unión Cívica Radical en 1967. Es una lástima tener que decir esto porque delata las edades. En el 73 era el único presidente radical de un centro de estudiantes. Todo lo demás lo había ganado la oleada de la JUP, la Juventud Universitaria Peronista. Fui condenado a muerte por la AAA en ese carácter en el 74, 75. Tenemos de los 11 miembros del centro de estudiantes que yo dirigía, estamos vivos 4. Muchos desaparecieron en tiempos de la AAA o fueron muertos durante la AAA y los demás desaparecieron en la dictadura. Siempre estuvimos en una línea del radicalismo que intentó mantener aquellos aspectos más progresistas, más vinculados a lo nacional y popular, dicho en términos del 73, más revolucionarios, ¿no es cierto?, recordando la revolución del Parque, etcétera, etcétera. Ahora, de aquel tiempo a hoy, yo he pasado por muchas situaciones difíciles en la historia partidaria, ninguna como esta. El peligro de desaparición, objetivamente, lo estamos viviendo ahora. Casella lo explica bastante, yo diría, apropiadamente en 3 capítulos. 3 son los peligros. Uno, el peligro de, diríamos, absorción por parte del PRO para intentar transformarnos en una línea interna amarilla. Otro, el de la inanición, diríamos, si no nos expresamos ante las situaciones tan vitales como las que se viven en estos tiempos, digo, el impacto de Trump, lo que pasa en Brasil, el Brexit, situaciones internas a nivel nacional, lo de Milani, nadie sabe cuál es el pensamiento de la Unión Cívica Radical. Si dejamos pasar el tema del 24 de marzo y la movida de fecha, dejamos que haya carapintadas en el gobierno y coexistimos con ellos, como radicales, habiéndose bancado Raúl Alfonsín 2 veces el levantamiento de los carapintadas. Es decir, son límites que nos pueden llevar a que el pueblo radical ya no nos vea, no nos reconozca. Esto es el segundo peligro. Y el tercer peligro es el fracaso del gobierno, que obviamente va a implicar el fracaso de la alianza que lo llevó al gobierno. Y nosotros somos el principal elemento que permitió que Macri sea presidente. ¿Por qué? Porque la principal estructura política a nivel nacional sobre la que se asentó la candidatura de Mauricio Macri es la Unión Cívica Radical. Y en esta búsqueda por salvar o recuperar la identidad de la Unión Cívica Radical, y en esta reunión que se llevará adelante mañana, buscan elaborar un documento que sea de alguna manera alternativo al que ya está redactado por Jesús Rodríguez, por Ernesto Sanz. ¿Qué llevará de diferente este documento? Me interesa primero esto último que acabas de decir. Vos fíjate a qué ha llegado el partido. El partido se liberar en Villa Giardino y luego va a deliberar a través de los convencionales el 31, y por anticipado se conoce el documento que se va a aprobar.
digo, las formas demuestran muchas veces, los que estamos en psicología social también, demuestran muchas veces, las formas definen a veces el fondo. No son independientes, no son variables independientes las formas del fondo, el contenido del continente. Y aquí es una muestra muy triste de a qué se ha llegado, de borreguismo. Me parece que están psicoanalíticamente interpretando el apellido del presidente que hoy tenemos a cargo. El corral que solo puede contener borregos. No quiero hacer un juego de palabras irrespetuoso, pero la pelota está picando, ¿sí? Entonces, la diferencia con nosotros es que hemos resuelto que a partir de una asamblea de militancia de los que no pueden ir a Villa Gallardino por cómo se ha armado ese espacio, podamos hacer escuchar nuestra voz con un reclamo, que se discuta de política, tanto en Villa Gallardino como en la convención, que no nos armen un tinglado donde en realidad sea cosmético para hacernos escuchar 4 mesas magistrales como si fuéramos niños de colegio, no quiero repetir la palabra borregos, y en lugar de discutir lo esencial son 2 cosas: uno, el estado actual de la Unión Cívica Radical, y segundo, nuestro rol en Cambiemos. Le agradecemos mucho, estaremos atentos porque la verdad es que el radicalismo evidentemente está en movimiento, ¿no? Como hacía rato que no se lo veía, y por supuesto desde Telam Radio, aquí presente. Desde ya que sí, lo esperamos mañana en el Comité Nacional para esta asamblea de Villa Gallardino. A las 18 horas nos estaremos encontrando allí. Hasta entonces. Muy amable por el contacto. Chao, mucho cariño. Miguel Ponce, dirigente radical, como se ha notado, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio.